Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Aurelio Herrera. Bienvenidos nuevamente a su podcast El Mundo de las Pymes. Como saben, aquí cada 8 días, cada domingo hablamos acerca de todo lo relacionado a las pequeñas y medianas empresas. Desde cómo se constituyen, quiénes los constituyen, qué beneficios hay, qué desventajas hay de estos negocios y todo lo relacionado a las pymes. Bueno, el día de hoy considero que es un tema muy importante que hemos dejado de lado a veces un poco, el cual es el plan de negocios para crear una pequeña o mediana empresa. Sabemos que hoy en día muchas personas están, pues, a final de cuentas están en este proyecto de empezar un negocio. Muchas personas que ya quieren emprender algo, muchos emprendedores. Sabemos que hoy en día hay muchas oportunidades para emprender desde plataformas, desde personas que te guían, desde programas que ya te hablan acerca del tema. Entonces, hay muchísima información para crear una pequeña o mediana empresa. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de el plan de negocios que se hace para crear una pequeña o mediana empresa. Bienvenidos a este podcast nuevamente. Mi nombre es Aurelio, vuelvo a repetirlo. Y bueno, vamos a hablar de lleno al tema. Para esto yo consideré 6 pasos que considero que es muy importante a la hora de crear una pequeña o mediana empresa. Lo importante aquí es que cada quien va a ir detectando cuál es el que les considera más importante, el que consideran más importante, o si consideran todos importantes, pues bueno, llevarlos a cabo, tenerlos en cuenta. Y muchísima suerte a todas las personas que me están viendo y que están por empezar una pequeña o mediana empresa. Y bueno, hablaré también acerca de un ejemplo del cual en este momento yo estoy emprendiendo y que considero que puede ser muy importante para tomarlo también como de guía, ¿no? Bueno, para empezar, el primer punto habla de una misión. ¿Qué es la misión? Es el propósito por el cual tú estás creando esta empresa, ¿no? La visión también tiene muchísimo que ver aquí, que la visión es hasta dónde deseas llegar y cómo lo conseguirás. Por ejemplo, la misión es, bueno, estoy creando, en mi caso, un negocio de pollos porque deseo satisfacer a las personas, bla, 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 en eh, su necesidad básica, que es obviamente la comida. Por otro lado, la visión es hasta donde quiero llegar, es decir, bueno, pues estoy vendiendo pollo porque deseo o espero que en un futuro ser el mejor vendedor de pollos en tal colonia, y ofreciendo calidad. Ambos deben estar de la mano porque esto da un índice de lo que quieres llegar a ser y por qué lo haces en tu empresa, ¿no? También se plantean objetivos, es decir, explicar claramente las metas que se quieren tener. Eh, en el siguiente punto es crear un análisis FODA. ¿Qué es el análisis FODA? F de fortaleza, O de oportunidades, D de debilidades y la A de amenazas. Eh, son solamente la unión de cuatro letras, de 4 palabras que son muy importantes. ¿Por qué considero que son importantes aquí el análisis FODA? Porque eso te permite ver qué está bien, qué está mal en la empresa y cómo de esta manera tomar una decisión para mejorar, si hay cosas malas y para reforzar las cosas buenas. Como lo dije, el FODA es la F de fortalezas, es decir, cuál es tu diferencia, cuál es tu valor agregado frente a los competidores, en qué estás ganando tú. Por supuesto, como su nombre lo dice, son fortalezas porque a final de cuentas es algo que tú tienes y es una gran favor a diferencia de tu competencia. Las oportunidades. ¿Con qué puedes conquistar y cuáles recursos tienes para llegar a ellos? Es decir, si tu local tiene muchísima limpieza, si tu local tiene muchísimos servicios, si tu local tiene muy buena atención, eso es por supuesto una oportunidad para poder llegar a crecer más, para llegar a tener más venta, para llegar a tener muchísima clientela más. Entonces, una oportunidad a final de cuentas. Las oportunidades son muy importantes porque eso te permite crear un muy buen ambiente hacia tus clientes, hacia tu personal. Entonces es un gran diferenciador. Las debilidades. ¿Cuáles son los puntos que la empresa puede mejorar? Es decir,
ahí vemos, o como su nombre lo dice, una pequeña debilidad en la cual, bueno, tenemos que trabajar, ¿no? ¿Qué está fallando en mi empresa? Y las amenazas en qué estoy perdiendo frente a mis competidores, porque el competidor tiene a lo mejor un poquito más de clientela o porque en tal producto siguen prefiriendo el de la competencia a pesar de que el mío ya lo mejoré, ya le hice todo lo que se necesita. Entonces es muy importante también tener en cuenta esa amenaza, ¿no? Esa parte exterior. Los productos y planes de venta. ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a ofrecer? Eh, ¿Cómo pueden los clientes percibir tu empresa? Todo esto, ¿cómo vas a vender? Es decir, sobre qué medios, si va a ser redes sociales, si va a ser de manera física, si va a ser en domicilio, a domicilio, perdón. Entonces todo esto tienes que tenerlo muy en cuenta, qué es lo que vas a hacer para poder llegar a tu público, a tu público objetivo, mejor dicho. Y la segmentación de clientes. Por supuesto que tú estudias antes, tienes que estudiar un mercado. A veces, aunque decimos es una pequeña empresa, donde todos nos van a comprar, pero sin embargo tienes que ver el lugar o el sitio donde lo vas a poner y de esa manera sacar una segmentación del mercado, ¿no? ¿Quiénes pueden ser tus clientes, tu público meta? Por ejemplo, yo puse una pollería en una colonia donde no hay venta de pollos frescos, sin embargo hay muchos locales de comida, entonces mi principal cliente son esas pequeñas fondas o cocinas económicas que hay alrededor y que venden el alimento que es el pollo. Entonces yo decidí ponerla ahí porque no hay competencia, porque considero que ellos van a ser mis mayores clientes. Sin embargo, a veces es cambiante, entonces también tienes que pensar qué es lo que puede pasar si no ocurre de esa forma. Y el marketing y las comunicaciones es cómo vas a llegar a ese público objetivo. Yo en mi caso planeo volantear, planeo anunciar, planeo ir puesto por puesto diciendo lo que vendo. Y por supuesto que hay muchísimas formas dependiendo de tu empresa. Bueno, pues si quiero vender ropa, pues por redes sociales, con mis conocidos, con amigos de amigos, con el lugar si lo vas a poner en una tienda física, ir a repartir o darte a conocer en el lugar donde lo vas a hacer. Entonces, sí es muy importante el cómo vas a llegar a tu cliente, cómo se lo vas a comunicar, qué estrategias vas a usar, si vas a poner una lona muy padre, si vas a anunciar por redes sociales, si vas a hacer promociones, si vas a hacer por televisión, por radio. Entonces sí es muy importante esta parte, ¿no? Cómo vas a llegar, porque puedes tener tu público meta, pero pues si no vas a ellos, ellos no vienen a ti. Y la viabilidad económica, es decir, el dinero que estás invirtiendo. Si crees que puedes tener un reembolso pronto, si vas a tener en cuánto tiempo, cuánto te va a costar, cuánto te va a costar invertir y eh, qué se necesita para invertir. Muchas veces no tenemos el capital suficiente, entonces estudiar si es necesario pedir un préstamo a un familiar, a un banco, a una institución y también saber la forma en la que vamos a poder, si vamos a poder pagar ese dinero, es decir, en cuánto tiempo. Muchas veces nos adelantamos y decimos, en un año te pago. Sin embargo, a veces las ventas van cambiando y tardas muchísimo más en pagar, ¿no ves? A veces, ahora sí que esa inversión, no ves el retorno de inversión. Entonces sí es muy importante checar el dinero que te estás gastando y si realmente tu negocio es rentable. A veces estás muy enamorado de tu negocio, pero a veces nos ciega esto y no podemos ver la realidad, ¿no? Y bueno, estos son los 6 pasos que yo consideré para crear un plan de negocios, una pequeña o mediana empresa. Por supuesto que hay muchísimos autores que te hablan de más, otros te hablan de menos. Yo consideré estos importantes. Y pues bueno, en este podcast que es el mundo de las pymes, considero que esto es vital porque es a final de cuentas los cimientos para poner esa pequeña o mediana empresa que tú quieres o que queremos emprender, ¿no? Muchas veces no tenemos en consideración algunos pasos, estamos omitiendo a lo mejor a veces algunos, pero sin embargo es muy importante y bueno, solamente tenerlo mucho en cuenta. Y bueno, quiero agradecer nuevamente por esta pequeña oportunidad que me das de escucharme, de verme. Y bueno, como todos los domingos, ya saben, hablamos aquí acerca del mundo de las pymes, de todo lo que tenga que ver con estas pequeñas o medianas empresas. Y el próximo domingo vamos a hablar de las amenazas
sociales que están teniendo las pequeñas o medianas empresas en algunos estados de la República, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.